Bueno, mientras llegan el resto de compañeros, por favor hagamos un recorderis de lo que hablamos la clase anterior, qué quedamos, qué hablamos, qué dijimos, si quedó algo pendiente. No todos al tiempo, se satura la llamada. Fran Heris, cuéntanos, ¿qué recuerdas de lo que vimos la última clase? Profe, es que yo venía en el bus y no escuché muy bien. O sea, prácticamente no le puse mucho cuidado a la clase. Pero Ok, creo que estábamos todavía con el tema de libros contables y pusieron unos compañeros, ¿no? Que faltaban. sí, correcto. ¿Quién más? Profe, hablamos de los estados financieros. ¿De los estados financieros o los elementos de los estados financieros? Los elementos de los estados financieros. Ok, muy bien. ¿Qué más? Don Nicolás. Buenas noches. Hablamos sobre la corrección monetaria también y el alcance del objetivo del estado financiero. Listo. ¿Quién más? Explicábamos los elementos de los estados financieros, activo, pasivo, patrimonio, de la situación está de los estados de los que cuenta de resultados que era ingresos, gastos o egresos, del objetivo de los estados financieros. Ok, perfecto. Gracias, Salva. ¿Qué más? Andrea, Lina, Camila, Tatiana. Andrea, Doña Lina, Camila, Tatiana. ¿Qué más? Participen. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? Están muy callados, están muy silenciosos hoy. Va a tocar hacer un quiz oral a ver si participamos un poco más. Siempre participan los mismos. ¿Qué más hablamos de la clase anterior? Profe, usted nos explicó sobre la corrección monetaria, que era, Sí. eh, no, pues en sí nos explicó eso. Bueno, listo. Entonces vamos a entrar un poco más a fondo y pues ya entrando en materia como para avanzar un poco. Entonces vamos a hablar y estamos en todo el tema relacionado con los estados financieros. Entonces vamos a hacer una investigación, ya sabemos cómo es la metodología, eh, esta sí va a ser un poco, la vamos a hacer con taller, un taller entregable relacionado con los estados financieros. Entonces, eh, cada quien escogerá su metodología propia, ya saben, es entregable, entonces es evaluable,
Vamos a hablar sobre los principales, ya les voy a anotar en el panel de mensajes, estados financieros. Dentro de esos principales estados financieros vamos a investigar sobre, primero pues, ¿qué son? Entonces, ¿qué son los estados financieros? Creo que ya hemos visto mucho de esto, ya hay preguntas que ya tenemos de la clase anterior. ¿Cuáles son los principales estados financieros? Vamos a hablar sobre el balance general. Vamos a hablar sobre el estado de resultados. Vamos a hablar del estado de cambio en el patrimonio. Vamos a hablar sobre el estado de flujo de efectivo. Y revisar qué otros estados financieros hay. De cada estado financiero vamos a investigar sobre su finalidad. Entonces, investigar su finalidad, sus propósitos, objetivos y una descripción de cómo se interpretan. O sea, cuando hablamos de cómo se interpretan es qué información relevante nos da. ¿Listo? Ahí están las preguntas en el panel de mensajes. Son las 6:10. A las 7 de la noche vemos cómo vamos y revisamos que si necesitamos más tiempo. ¿Listo, muchachos? Bueno, profe. Bueno, listo. Recuerden, este es entregable, por ende es evaluable. ¿Listo? Entonces, por favor, tener presente esto. Cualquier cosa estoy pendiente.
Elizabeth, ¿cómo estás? Estamos en taller de investigación. Ya te voy a copiar la información en el panel de mensajes.
Hola Angie, estamos en un taller de investigación. Te acabo de copiar la información al panel de mensajes. Buenas noches.
Camilo, buenas noches. En el panel de mensajes acaba de escribir unos temas que estamos en investigación. Es un taller para entregar.
profe. Dime, Alba. No entiendo el último punto, el de cada estado financiero investigar su finalidad, propósitos, objetivos y cómo se interpreta. No, básicamente es, tú escogías el balance general, entonces cuál era la finalidad del balance general, cuáles son sus principales objetivos, cómo se puede interpretar, es decir, el resultado del balance general, qué nos dice, y así con cada estado financiero. Ah, ok, profe, gracias.
Bueno, listo. Ya son las 7 de la noche. ¿Cómo nos fue? Todos terminaron. Ya entiendo que algunos ya terminaron. ¿Me confirman? Ya terminé, profe. Gracias, Alba. Frangeris, creo que también. Nicolás, Andrea Forero, Camila, Jorge, Angie, Camilo, Tatiana, Lina. Yo ya casi termino. Bueno, vamos a dar 5 o 10 minuticos a los que faltan y arrancamos. Vayan alistando pues su información para compartirlo y les digo cómo actuamos.
Bueno, listo. Entonces vamos a dar participación. Les pido por favor me envíen los talleres al WhatsApp. Vamos a levantar la mano y en el orden de las manos pues empezaremos a hacer una serie de preguntas respecto al taller. ¿Quién empieza? ¿Quién quiere participar o selecciono yo? Bueno, ya tenemos el primero. ¿Quién más? Frangeri, Salva bajo la mano, pero ¿quién más? Listo, ok, perfecto. Bueno, listo. Entonces arranquemos. Frangeris, cuéntanos, por favor, bueno, ¿qué encontraste sobre qué son los estados financieros y cuáles son los principales estados financieros sin irnos pues más tan al detalle? Ok, profe. Pues los estados financieros son informes que reflejan el estado de una empresa en un momento determinado. Normalmente se hace anual, ¿sí? Se componen varios documentos en los que se plasma la situación financiera de la misma, se recoge información tanto económica como patrimonial. ¿Sí? Y los principales son los que usted mandó a investigar. El balance general, el estado de flujo de efectivo, el estado de resultados y el estado total de cambios en el patrimonio neto. Ok, perfecto. Muchas gracias, Frangeris. Alba, cuéntanos qué encontraste sobre el balance general, por favor. Profe, yo encontré que mediante este estado financiero logra conocer del ente económico de empresas sus bienes y derechos apreciables en dinero, así como sus obligaciones o pasivos y el valor del patrimonio. Digamos que en este balance debe contener varios puntos como las principales inversiones que se hacen, ya sean temporales o permanentes, las principales clases de cuentas y documentos por cobrar, principales clases de inventarios, activos recibidos a título de leasing, activos no operativos o puestos en venta, entre otros componentes. Ok, perfecto. En, digamos que bueno, ya hablábamos y para recordarle un poco, cuando hablamos de las cuentas o las clases de las cuentas dentro del Plan Único de Cuentas, hablábamos que hay bueno, hay 7 clases, 9 en total según el Plan Único de Cuentas, pero hablamos de 7 principales y de esas 7 las primeras son activo, pasivo y patrimonio. Y hablábamos que estas 3 cuentas son cuentas de balance. Cuando hablamos que son cuentas de balance, estas cuentas son aquellas que han de tenerse en cuenta en el momento de elaborar un balance general. ¿Listo? Para que por favor lo tengan en cuenta dentro de todo este proceso de las generalidades. ¿Listo? ¿Quién más había levantado la mano que la bajó?
¿Quién más va a participar? Profe, lo que yo encontré, bueno, dice, los estados financieros son los documentos que deben preparar la empresa al terminar el ejercicio contable con el fin de conocer la situación financiera y los resultados económicos, ¿qué? Los resultados económicos en las actividades de su empresa a lo largo de un periodo. Ok, perfecto. Muchas gracias, Andrea. ¿Quién quiere contarnos sobre el estado de resultados, por favor? Dale, Alba. Profe, pues en los estados de resultado dice que es mediante los usuarios de la información contable logran conocer del ente económico de empresa los hechos económicos directamente relacionados con su objetivo. Sí. Ok, Dice, dime. no, profe. Bueno, entonces también aquí es muy importante resaltar que las cuentas de clase 4, 5, 6 y 7 dentro del Plan Único de Cuentas se llaman cuentas de resultado, y las cuentas de resultado pues son aquellas que han de tenerse en cuenta en la elaboración de este estado financiero. Este estado financiero como estado de resultados tiene otro nombre. ¿Quién sabe cuál es el otro nombre de este estado financiero? Está en inglés, no sé muy bien inglés, pero dice que Other Comprehensive Income. Ok, ¿qué más? A ver. Dale, Frangeris. El PIG, profe. Correcto, entonces el estado de resultados, pues así como nos lo comenta también Alba, significa pérdidas y ganancias, aunque hoy en día pues ya no se le dice P y G, sino se le dice G y P. Es un tema ahí de léxicos, de determinar que no se piense primero en las pérdidas, sino se piense primero en las ganancias. ¿Listo? Bueno, muy bien, muchachos. ¿Quién quiere, aparte de pronto de Andrea, de Frangeris, de Alba, comentarnos sobre el estado de cambio en la situación patrimonial? Profe, Dime. pues en el estado de cambio en el patrimonio muestra las valoraciones entre las entradas y salidas en las operaciones de la empresa. Toma en cuenta el tiempo comprendido entre el inicio del periodo y el final del mismo, que es el que generalmente es el de generalmente un año. Sí. Eh, en tus palabras, ¿qué entendiste? Pues muestra como bien dice las entradas y salidas, ahí sería como los gastos y los ingresos, Sí. pues digamos, del año en el cual realiza pues en las operaciones. Listo, entonces, pues el cambio en la situación patrimonial, como su nombre lo dice, es en qué se movió, en qué cambió o en qué varió el patrimonio de la organización en ese periodo de tiempo. ¿Listo? Entonces, pues aquí ya nos podemos remitir a la ecuación patrimonial, que es la que nos refiere cómo se comporta, y pues decíamos que activo menos pasivo igual patrimonio. ¿Listo? Muchas gracias. Estado de flujo efectivo. ¿Quién quiere compartirnos lo que encontró sobre el estado de flujo efectivo? Profe, es el efectivo que se muestra en una empresa y cómo se gasta o se consume ese efectivo. Sí, hace parte de todo eso. ¿Qué más?
Profe, dice, es uno de los estados financieros básicos, informa sobre los movimientos, flujos de entrada y salida de efectivos y sus equivalentes, ocurridos en un periodo por los tipos de actividades que realiza la entidad. Ok, bueno, entonces el estado de flujo de efectivo, como su nombre lo dice, es cómo fluye el efectivo dentro de la organización. Es decir, qué tanta capacidad de generar dinero tengo yo a raíz de mi operación. Y la generación de dinero, no, en la generación de dinero no hacen parte las ventas a crédito. ¿Por qué no hacen parte las ventas a crédito? ¿Por qué creen que una venta a crédito no hace parte del efectivo? Porque son ingresos inmediatos. Las otras son cuentas por cobrar y no entran Listo, correcto. en los Entonces, ingresos. cuando hablamos de efectivo, es el dinero que yo tengo disponible en el momento, de inmediato. Es decir, la capacidad que tengo yo de generar dinero para hacer compras en el tiempo inmediato. Entonces, como nos lo comentaba Frangeris, vender a crédito no es nada más que, sí es vender, pero llevar ese dinero a una cuenta por cobrar, es decir, a un algo que me van a pagar más adelante. No voy a tener el dinero en ese momento y al contrario, sí voy a entregar un activo o un bien en contraprestación, pero respecto a una deuda. ¿Listo? Bueno, ¿alguien encontró algún otro estado financiero? Si bien estos son los principales, los generales, pues hay más estados financieros. Yo encontré dos más, profe. Cuéntame, Alba. Encontré... Ay, pero que se me escapó. Encontré los estados financieros consolidados que establece los principales establece los principios para la presentación y preparación de estados financieros consolidados cuando es una entidad controla una o más entidades distintas. Este se utiliza como cuando una empresa o una entidad controla varias empresas. Entonces aquí hice algunos parámetros para hacer este estado financiero. Y también encontré el estado de cambio en la situación financiera, que dice que las normas internacionales de la contabilidad NIC 1, a diferencia del decreto 2649, indica que este estado financiero no es obligación presentarlo. Sin embargo, no es del todo descartable para quienes realizan un estudio y seguimiento al capital del trabajo de la empresa. Ok, perfecto. Entonces ya aquí ya estamos hablando de un estado financiero muy asociado a las NIF y a las NIC. ¿Listo? Entonces, pues sí, hacen parte de los estados financieros. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más quiere o encontró algo diferente? Bueno, entonces, como para complementar todo este tema de esta información, lo que buscamos con toda esta parte y con toda esta información es que podamos de una u otra forma conocer e identificar cuáles son los principales estados financieros. La razón y pues la importancia de los estados financieros pues es que suministran información acerca de la situación financiera. Cuando hablamos de información acerca de la situación financiera, ahí nos vamos a referir al balance general. El balance general es aquel que nos suministra información acerca de la situación financiera de la empresa. Por otro lado, vamos a buscar resultados de las operaciones. Y cuando hablamos de los resultados de las operaciones, hacemos referencia a las ganancias o a las pérdidas. Y es lo que hablábamos del estado de resultados y hablábamos del PIG o el GIP. Por otro lado, tenemos también que identificar cuáles son los movimientos patrimoniales y este es el cambio en el patrimonio neto
Y lo otro es cuáles son los cambios en la posición financiera. Y nos referimos al flujo de efectivo de un negocio. Es decir, cómo cambia mi posición financiera respecto al mercado. Si buscamos pues aquí dentro de las principales y las generalidades, pues entramos a definir cuáles son las características. Las características de todos los estados financieros tienen que enfocarse en 4 características principales. Esas 4 características principales es que son, primero, tienen que ser comprensibles, es decir, cualquier persona que los, pues, que los vea los pueda comprender. Tienen que representar o mostrar información relevante, importante dentro de la operación del negocio. Tienen que tener información fiable o real. Y por último, tienen que ser comparables. ¿Por qué tienen que ser comparables? Porque a la final, cuando yo muestro como un estado financiero de una organización, yo lo que hago es mostrar la evolución de un año al otro y ver cómo ha mejorado este negocio. Si yo muestro una información que en el año 1 generó ganancias de, no sé, el 10%, en el año 2 del 8%, en el año 3 del 6%, en el año 4 del 5%, pues realmente sí es una información comparable, pero si soy posible inversionista, ¿qué me está diciendo esta información? ¿Qué les daría a ustedes a entender esta información de un resultado que va decreciendo, que va disminuyendo? Que no está generando un buen patrimonio, unas buenas ganancias. Ok, en inicio sí nos puede mostrar eso. ¿Qué más nos puede mostrar? Si la empresa es viable o no, si va a estar en el punto de equilibrio, si va a ser próspera. Nos muestra, sí, viabilidades y puntos de equilibrio. Sí, muy bien. Entonces, la información financiera nos muestra muchas cosas. Nos muestra cosas de forma y cosas de fondo. El que en un estado de resultados o en un PIG mis utilidades de un año a otro estén disminuyendo no quiere decir que yo esté teniendo un mal año. Al contrario, yo tengo que comparar estos estados financieros con los otros estados. ¿Por qué? Porque si yo en mi estado de resultados o pérdidas y ganancias voy cerrando año a año con menos utilidades, pero si lo comparo con el estado de cambio en la situación en el patrimonio y estoy viendo que el patrimonio de mi organización está incrementando por distintas razones. Una, porque estoy saldando deudas, o dos, porque estoy adquiriendo propiedades patrimoniales. Entro a entender por qué las utilidades están siendo menores. Y es porque puede haber una situación de inversión o una situación de pagos a terceros. Cuando yo tengo menos deudas, también eso me significa que a futuro voy a tener más utilidades, pero todo genera un riesgo y un sacrificio al inicio. Entonces tenemos que entrar a analizar todos los estados financieros y especialmente estos 4 que hemos venido hablando: balance general, estado de resultados, estado de cambio en el patrimonio y estado de flujo de efectivo. Porque a la final los estados financieros son los documentos que nos muestran pues el diagnóstico de la situación de una empresa en un periodo determinado, y estos constituyen de una u otra forma herramientas o formas de entender, o sí, herramientas que tenemos dentro de la toma de decisiones a fin de mejorar o la posición financiera y económica de la empresa, ¿cierto? O si estoy viéndolo desde afuera, una inversión. Lo hablábamos ya, los estados financieros que utilizamos con mayor frecuencia son el balance general o el estado de la situación financiera, el estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambio patrimonial. Estos son los primeros estados financieros. Cuando hablamos, y ya lo decía nuestra compañera, si no estoy mal, Alba, cuando hablábamos del balance general o el estado de la situación financiera, primero pues tenemos que
tener la claridad que es el conjunto de registros que hacemos para establecer el estado patrimonial de una empresa en X periodo. Generalmente se hace cada año. Permítame un segundo. Generalmente se hace cada año. Así como, pues esto nos permite conocer el resultado económico obtenido en el transcurso de un periodo. Lo segundo a tener en cuenta en el balance general es que este presenta la situación financiera de la empresa. Sine qua non acá es cómo está financieramente la compañía, ya que él nos muestra la relación de los recursos que tenemos, es decir, los activos, así como las fuentes de financiamiento que hay, pasivos y patrimonios. Y es donde entramos a analizar lo que hablábamos hace un rato y es la situación financiera y la ecuación patrimonial que llamamos activo menos pasivo igual a patrimonio. Y es donde entramos a mirar. Los elementos principales del balance general son estas tres clases de cuentas: activo, pasivo y patrimonio. Preguntas hasta acá. Preguntas. Bueno, en la definición del balance general encontrábamos, y lo decíamos, es tres cuentas o tres grupos principales: activos, pasivos y patrimonio. Dentro de los activos tenemos activos corrientes y activos no corrientes. En los pasivos tenemos pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Y en el patrimonio, pues tenemos un solo patrimonio. Ahora, en el balance general lo que mostramos es una distribución de las cuentas, y esto es un cuadrito que vamos a ver seguramente mañana en nuestra siguiente sesión. El balance general se divide en dos columnas. En la columna izquierda vamos a detallar todas las cuentas que pertenecen al activo corriente, como lo son caja, cuentas por cobrar, mercancías. Tenemos que incluir los activos no corrientes, como lo son inventarios de maquinarias y equipos, todos los intangibles, cuentas por cobrar a largo plazo. Luego en la columna derecha estableceremos el pasivo, sea el corriente, como remuneraciones, impuestos, cuentas por pagar comerciales. El pasivo no corriente, que pueden ser hipotecas a largo plazo o deudas a largo plazo. Y el patrimonio, que son el capital y los recursos acumulados. Todo esto se detallará en un documento de forma columnar. Recuerden, en la parte izquierda irán los activos, a la parte derecha pasivos y patrimonio. Si tienen alguna pregunta me van contando, si no yo sigo avanzando. Bueno, ahora vamos con el estado de pérdidas y ganancias, o de ganancias y pérdidas. Este también es conocido como el estado de resultados. Este nos muestra el resultado de las operaciones realizadas por la empresa en un periodo contable determinado. Se conocen las utilidades, en este periodo pues se deben conocer las utilidades netas logradas en dicho periodo. Recordemos cuál es la diferencia entre la palabra neta y la palabra bruta, hablando desde los términos contables. ¿Quién recuerda eso? ¿Cuál es la diferencia entre neto y bruto? ¿Quién lo dice?
¿Quién se anima? ¿Nadie? ¿Nadie quiere decir nada? Profe, pues yo encontré que el bruto es el precio que el vendedor ha fijado en función de sus costes y su margen del beneficio pues deseado que él desea. Y el neto es la cantidad final que va a pagar el cliente tras aplicar los impuestos. Pues ahí yo creo que va más el IVA y todo lo que le complementa, digamos, el producto o el servicio, ¿no? Ok. ¿Alguien más? Bueno, entonces, el, cuando hablamos de bruto, es el resultado no final, es un subtotal, digámoslo así. Cuando yo cojo una venta y le descuento lo que me costó producir ese bien. Si yo cojo el precio de venta menos el costo de producción, eso me da la utilidad bruta. Después de que yo le descuente los gastos, impuestos y demás, es decir, me dé el dato real que me va a quedar como utilidad, eso se llama neto. ¿Listo? Entonces, retomando nuestro estado de ganancias y pérdidas, pues hablamos sobre el reconocimiento de las utilidades netas logradas en este periodo. Siempre vamos a establecer periodos y como lo decíamos, los estados financieros pues básicamente se hacen es para ser comparables. Entonces, cuando yo deseo tener una comparabilidad, es cuando genero periodos definir periodos pues, entre uno y otro para que veamos la evolución. Yo no puedo comparar una revisión de un periodo de 2 meses contra una revisión de un periodo de 3 meses. Por otro lado, entonces, el estado de ganancias y pérdidas presenta la utilidad o pérdida de las operaciones de una compañía, como lo hablábamos, por un periodo determinado. Expresado de otra manera, pues nos está mostrando y nos está informando sobre qué tan rentable es este negocio. En la estructura pues contable del estado de ganancias y pérdidas vamos a tener en cuenta los gastos, pues que es representar todos los recursos que recibe el negocio por la venta de un servicio o producto en efectivo o a crédito. Es decir, si los ingresos aumentan el capital del negocio. Ahora, cuando hablamos de los gastos, hablamos de que son aquellos, pues todo lo que comprenden activos que se han usado, consumido o gastado de un negocio con el fin de obtener ingresos. Es decir, pues yo utilizo un dinero dentro de la organización con la finalidad de obtener ingresos, pero pues estos gastos pues me están generando una disminución de la participación de las utilidades de los dueños del negocio. En el estado de resultados pues tenemos la partida ordinaria de ingresos y gastos y es que las características principales de este tipo de partidas que corresponden al giro normal de las operaciones del negocio y presentan de manera recurrente a lo largo de la vida. Es decir, un ejemplo, cuando tenemos ingresos obtenidos por ventas de productos o por la prestación de un servicio según el giro del negocio. Esto hace parte de las partidas ordinarias. Preguntas. Cuando hablamos de ingresos y gastos, y ya lo hablamos, ahora cuando hablamos de otros ingresos y otros gastos, es la característica principal pues, del giro normal de operaciones del negocio, pero que no se presentan con frecuencia, sino esporádicas. Temas de intereses, arrendamientos, dividendos, bueno, todas estas cosas.
Tenemos partidas extraordinarias dentro del estado de resultados. Y es que las partidas extraordinarias pues no cumplen con ninguna de las dos características mencionadas. ¿Cuáles fueron las dos características mencionadas anteriormente? ¿Quién me las recuerda? Vamos a ver qué tan atentos están. ¿Costos e ingresos, profe? Costos e ingresos. Profe, qué pena, ¿puede repetir la pregunta? Hemos hablado que en el estado de resultados teníamos unas partidas ordinarias y esas partidas ordinarias se dividían en dos. Esa es la pregunta. ¿Cuáles son esas dos que hablamos antes de llegar a las partidas extraordinarias? ¿Cuáles son las partidas ordinarias y las partidas extraordinarias? En ambos casos, las partidas ordinarias y extraordinarias son las mismas. Lo que varía es la frecuencia. ¿Quién la recuerda? Bueno, no las recuerdan. Hablábamos de los ingresos y los gastos. Cuando hablamos de partidas ordinarias en ingresos y gastos, pues son aquellas que corresponden al giro de la operación y son recurrentes. Y dentro de las partidas ordinarias hablábamos de otros ingresos y otros gastos y son aquellos que también corresponden al giro del negocio, pero que son esporádicos. Teníamos ahora las partidas extraordinarias y es que son aquellas que no cumplen ninguna de las dos características mencionadas, ya que no son ni normales ni son frecuentes. Entonces entramos a mirar esto dentro del estado de resultados. En estos casos, la ecuación del estado de resultados es todos los ingresos menos los gastos es igual al resultado, es decir, a la utilidad del negocio. Preguntas. Profe, no entendí muy bien lo de partidas ordinarias y extraordinarias. Bueno, en las partidas ordinarias siempre vamos a hacer referencia en el primer caso a ingresos y gastos. Pero en estos ingresos y gastos nos referimos a todos los ingresos y gastos que se presentan de manera recurrente a lo largo de la vida del negocio y que esta recurrencia y estos ingresos y gastos son relacionados al giro o la operación normal del negocio. Entonces hablábamos de, en el ejemplo es todos los ingresos obtenidos por las ventas de los productos de los cuales es la empresa. Ahora tenemos dentro de partidas ordinarias, teníamos lo que llamamos otros ingresos y otros gastos, y que estos, si bien hacen parte también del giro normal o las operaciones del negocio, no se presentan con tanta frecuencia, sino que son esporádicos. Se habla en este caso los ingresos recibidos por intereses, los ingresos recibidos por arrendamientos, por dividendos o pérdidas por bajar el valor de las inversiones. Es algo que ocurre, que puede ocurrir, no con la misma frecuencia que de pronto generar ventas por productos del negocio. Y lo otro son las partidas extraordinarias, y es que no cumplen ninguna de las dos anteriores explicaciones. Es decir, que no hacen parte ni de ingresos y gastos, ni de otros ingresos o gastos. ¿Listo? Entendido, profe, gracias. Bueno, entonces hablábamos que los elementos del desempeño del PIG es ingresos menos gastos igual a resultados. ¿Listo?
Cuando vemos de pronto la estructura general del estado de ganancias y pérdidas, tomamos todas las ventas, le descontamos el costo de esas ventas. Esto nos va a dar la utilidad bruta o el margen bruto. Después de esto vamos a tener que descontar los gastos de administración o los gastos de ventas. Allí obtendremos la utilidad antes de intereses e impuestos. Descontaremos lo que son intereses. Esto se llama utilidad antes de impuestos. Luego descontamos impuestos y nos da esto la utilidad neta. ¿Listo? Esa es la estructura general del estado de ganancias y pérdidas. Preguntas hasta aquí, muchachos. Preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, vamos a dejar hasta aquí para no entrar a hablar sobre el siguiente estado financiero y de pronto dejarlo en la mitad. Entonces les pido que para mañana por favor pues investiguemos, busquemos un par de ejemplos sencillos respecto a estos dos estados financieros que son balance general y estado de pérdidas y ganancias, a ver si mañana podemos entrar a analizar un poco más lo que hablamos en la teoría y continuamos con los dos siguientes estados financieros. ¿Listo? Preguntas. Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias, comentarios, recomendaciones. Están muy callados hoy. Profe, ¿puedo hacer una pregunta que no sea de la clase? Dime. Cuando abren nuevamente pues, los parciales, los exámenes que no pudimos presentar? Más o menos yo creo que por ahí en un mes, unos 20 días, un mes están abriendo las plataformas para que puedan desarrollar todas las evaluaciones. Listo, profe, gracias. Bueno. Profe, ¿será que me puedes repetir? Es que no tenía buena señal de internet. ¿Qué parte te repito? Lo de las evaluaciones, ¿qué hay que hacer? No, Frangeris preguntaba que cuándo se abre la plataforma para las evaluaciones pasadas y que no se realizaron. Más o menos en 20 días, un mes yo creo. Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, entonces una feliz noche y nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Chao, profe, gracias. Que descansen, bye bye. Chao, profe, gracias. Bueno, chao. No, no.